continuación voy a desarrollar una videoclase sobre el tema de la recolonización unipolar y las guerras posmodernas. Para comenzar, les daré unos puntos que abordaré en mi videoclase. Número 1, las guerras. Número 2, las viejas guerras y las nuevas guerras. Número 3, las guerras posmodernas. Y número 4, reflexiones finales. Para comenzar, se tiene que la guerra ha sido definida como un conflicto, generalmente armado, en el que intervienen dos o más partes. Se aplica a una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas. Una guerra que transforma al mundo y que termina por transformar a la guerra misma es un fenómeno difícilmente creíble y por lo tanto da mucho que reflexionar. Lo único cierto es que los conflictos ya no son lo que eran antes. Entonces, la guerra no consistiría más en hacer uso de las fuerzas armadas para obligar a un enemigo a plegarse a nuestra voluntad, sino más bien en utilizar todos los medios, fuerzas armadas, fuerzas no armadas, militares o no militares, y de medios letales o no letales, para obligar al enemigo a someterse a nuestros intereses. Ahora bien, abordaremos las viejas guerras, que se refieren a una visión idealizada de la guerra que caracterizó a la Europa de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Una vieja guerra es aquella librada entre estados, mediante fuerzas armadas uniformadas, donde la batalla era el choque decisivo. Estas se libraban, en teoría, siguiendo unas normas sobre la minimización de las bajas civiles y el trato correcto a los prisioneros. Seguidamente es menester abordar las nuevas guerras. Son guerras que surgieron después de la caída del muro de Berlín en 1918, el inicio de la unificación alemana al siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron los sucesos que más se marcaron el nuevo orden mundial que estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones y por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y su representante principal es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley, organización o derechos que pudiera haber tomado en cuenta. Es necesario resaltar que estos acontecimientos históricos fueron los que dieron inicio a las guerras posmodernas, las cuales son guerras libradas por redes de actores estatales y no estatales, a menudo sin uniforme, donde la mayor parte de la violencia se dirige contra la población civil en consonancia con las tácticas de la contrainsurgencia y la limpieza étnica. Además son guerras donde se derrumban las recaudaciones tributarias y la financiación del esfuerzo bélico se realiza mediante el robo y el saqueo, el comercio ilícito y demás ingresos generados por la guerra. Como se puede observar, la guerra ha pasado por una transformación y es donde comienza a surgir el término guerra posmoderna, que ha combinado la tecnología moderna y el sistema de mercado. Este tipo de guerra está hecho bajo formas todavía más atípicas. Dicho de otra manera, mientras se observa una disminución relativa en la aplicación de la violencia militar, al mismo tiempo se observa un incremento de la violencia política, económica y técnica. Además, cualquiera que sea la forma que adquiera la violencia, la guerra es la guerra, y aun cuando su apariencia sea modificada. Hoy se plantea la cuestión de saber quién tendrá el poder de controlar la informática. El punto de vista pesimista plantea que, si esta técnica se desarrolla en una dirección que no pueda ser controlada por el hombre, terminará por hacer de la humanidad su víctima. Hay unas que acaban justamente de aparecer, en particular las técnicas biológicas, las técnicas de materiales y las nanotecnologías. Estas técnicas mantienen un lazo simbólico con la informática, sobre la cual se apoyan y a la cual ellas contribuyen. Esta
particularidad va inevitablemente a proyectar sus características en todas direcciones y el campo militar no será naturalmente una excepción. Ninguna fuerza militar, deseosa de modernizarse, podrá eximirse de alimentar las nuevas técnicas. Ahora un solo ataque de hacker puede ser considerado un acto hostil. El empleo de instrumentos financieros para destruir la economía de un país puede ser considerado como una batalla. Todo lo antes mencionado me lleva a reflexionar que la guerra de información no tiene nada nuevo. Incluso pudiera pensar que las técnicas y las estrategias de la guerra de la información van inevitablemente a reemplazar a la guerra armada en sí. Estas son las nuevas formas de guerra o como lo llamarían, transformaciones de guerra y la aparición de un nuevo arte militar. Es por ello que es menester repensar sobre las arenas movedizas en que discurren los análisis en torno a la guerra o la paz. La profesión militar sufre unas transformaciones doctrinarias que harán obsoletas en poco tiempo las concepciones estratégicas esgrimidas actualmente en las principales escuelas del mundo. Hoy se puede afirmar que la esencia de la conducción de la guerra ha sufrido una transformación que obligará a cambiar casi todas las estructuras de pensamiento de la profesión militar, con sus consecuencias sobre la naturaleza de las Fuerzas Armadas, la conducción de estas fuerzas y la concepción política de su uso. Ahora la doctrina militar de los países subdesarrollados deberá ser reemplazada por las técnicas para saber de qué parte de quién de Estados Unidos en caso de un conflicto. También se analizó el nuevo arte de hacer la guerra, donde los coroneles chinos plantean que un arte militar vivo puede ser una especie de totuma vacía, que debe contar más que con la reflexión y con la razón para responder a todos los cambios, sin que la totuma deje de ser ella misma. Ahora bien, después de repasar los grandes principios de la guerra propuestos a partir del análisis de las batallas napoleónicas, los propuestos por el historiador militar Fuller y los principios en vigencia en las guerras armadas norteamericanas, terminan proponiendo 8 nuevos principios que atienden a la característica esencial de las guerras del futuro. Estos principios son: la unidireccionalidad. Consiste en la observación, la concepción y el empleo combinado en todas las direcciones. La sincronía. Consiste en conducir unas acciones en el mismo periodo de tiempo y espacios diferentes. Los objetivos limitados, que son guías de acción fijadas para un espacio accesible con los medios disponibles. Los medios ilimitados, que es la tendencia al empleo de medios ilimitados, pero para la satisfacción de objetivos limitados. El desequilibrio, buscar los puntos nodales de la acción, siguiendo una dirección opuesta a la simetría equilibrada. El consumo mínimo, que plantea utilizar los recursos guerreros en el límite inferior, suficiente para alcanzar el objetivo. La coordinación multidimensional, que consiste en coordinar todas las fuerzas movilizables en los campos militar y no militar. El ajuste y control de todo el proceso. A todo lo largo del proceso de la guerra, inicio, desarrollo y culminación, obtener informaciones, ajustar la acción y controlar la situación sin interrupción. En consecuencia con lo antes mencionado, se tiene que la guerra fuera de límites deja un gran margen de maniobra en la escogencia de las formas de combate, y para mantener la igualdad entre las dimensiones es necesario principalmente analizar que, en las guerras del futuro, los medios y principios militares no serán más que una escogencia. En mis reflexiones puedo considerar que la integración mundial es total y profunda. Frente a sus efectos correctivos implacables, las situaciones de autoridad y de soberanía en los estados y las barreras de interés deberán transformarse o desaparecer. La humanidad no tiene ninguna razón para sentirse aliviada, ya que no hemos hecho otra cosa que reemplazar, tanto como sea posible, la guerra sangrante por la guerra no sangrante. El resultado es que reduciendo el espacio del campo de batalla, en el sentido estrecho del término, hemos transformado a todo el mundo en un campo de batalla en el sentido amplio.
En este campo de batalla continuamos combatiéndonos, saqueándonos y masacrándonos como en el pasado. Las armas no son modernas y los medios más sofisticados. No hay más que un poco menos de sangre, pero igual cantidad de brutalidad. Finalmente, las nuevas guerras violan deliberadamente todas las convenciones de las viejas guerras. Además, el nuevo corpus de legislación sobre los derechos humanos que ha sido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. La clave para tratar con las nuevas guerras tiene que ser la reconstrucción de la legitimidad política. Muchas gracias.